En esta semana aprendí a usar recursión y algoritmos, pero fue muchísimo más difícil de lo que en realidad esperaba. Verás, llevo 8 meses estudiando programación y la verdad pensaba que todos los conceptos, a medida que iba progresando, se iban a volver como más fáciles de entender o menos complicados al menos. Pero había chocado contra un gran muro que no me esperaba. Era pensar en algoritmos y recursión. Lo que sucede es que hay un antes y un después cuando llegas a aprender a utilizar algoritmos y recursión. El antes es que conoces cómo funcionan las herramientas, cómo usar un loop, cómo usar una función, cómo usar un array, un objeto, pero no sabes bien cómo hacer que poder escribir código que sea escalable, código que sea capaz de manejar millones de datos, no solamente un array de 10 objetos, sino poder manejar millones de usuarios en una página web. Y eso es posible con recursion y algoritmos. Por eso es un muro, porque es totalmente diferente de lo que había estado estudiando desde hace 8 meses. ¿Cómo logré superar este muro? Bueno, la primera cosa que hice fue no dejar de practicar a pesar de que no entendía nada. Uno de los primeros ejercicios que hice de recursion fue una secuencia de Fibonacci, donde me daban una posición a la función como argumento y la función tenía que retornar un array con toda la secuencia de Fibonacci hasta el punto de la posición en la que me habían dado para la función. Y eso me costó un mundo. No entendía cómo hacerlo, no entendía cuál era el objetivo, no entendía bien cómo se podía llamar esa función a sí misma y retornar ese array. No entendía absolutamente nada. Para superarlo simplemente seguí haciéndome preguntas. Una gran cosa que me ayudó muchísimo fue ser mucho más curioso. No ver los errores como un problema o como algo malo, sino verlo como algo más curioso. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué no logro hacer esto? Dividir el problema en diferentes en partes más fáciles de manejar. Y lo que más me ayudó a entender cómo funciona la recursion es entender que no tienes que pensar en tu mente o reproducir en tu mente todo lo que tienes que, como decir, todo lo que tiene que hacer la función. La idea principal viene siendo que puedas crear una función que sea capaz de manejar, aunque sea la parte más pequeña y más fácil de lograr. Y luego confiar en que esa función va a ser capaz de ser más escalable y de lograr tener lograr aceptar tareas más difíciles. Si logra completar una tarea fácil, confiar en que va a lograr completar una tarea mucho más difícil. Esta no es la primera vez que choco contra un muro. La primera vez que me pasó fue cuando, empezando a aprender HTML y CSS, choqué contra el muro de Flexbox. No entendía cómo funcionaba Flexbox, era algo complicado, que sentía muy complicado de aprender, de cómo organizar un layout de una página web utilizando Flexbox. No entendía muy bien. El otro muro que se me presentó fue JavaScript. Literalmente no sabía, nunca había visto JavaScript, no sabía qué era. Había escuchado de Java, pero no de JavaScript. No sabía nada. Y entonces no entendía qué cosas eran variables, qué cosas eran los tipos de datos, que no entendía cómo se unía todo eso. Pero simplemente la solución a todos esos muros fue seguir aprendiendo. Otro muro que enfrenté fue CSS Grid, de cómo igual problemas de layout y tal.
Y cada vez, una cosa muy interesante que me pasó es que cada vez que superaba un muro, los muros anteriores se me parecían como muy fáciles. Y ahora cada vez que miro Flexbox, me pregunto, ¿y cómo pude haberme enredado con algo tan fácil? Pero es que así funcionan los muros. Son muros en el momento, pero luego que los derribas, ya no los ves tan grandes y tan imponentes como son. ¿Cómo puedes prepararte mentalmente para estos muros? Porque sí, tienes que aceptar que los vas a tener y te van a llegar al momento de que no vas a saber cómo puedes entender un concepto muy difícil. Pero para eso hay estrategias. La primera que yo uso es no rendirte por no entender. El concepto va a ser muy complicado y va a parecer como que es imposible que tu cerebro lo entienda. Y de ahí viene otro consejo, que es darle tiempo a tu cerebro de procesar la información. Muchas veces queremos como que aprender la información demasiado rápido. Como que queremos que nuestro cerebro se aprenda las cosas como si fuéramos genios. Cuando la realidad es que tienes que intentarlo, aprender y luego dejar que tu cerebro procese esa información. Según un estudio científico, después que estudias algo y lo dejas y como que te vas a dar una caminata o vas a hacer otra cosa, tu cerebro piensa en lo que estudiaste a una velocidad 50 veces más rápido. Es decir, que tu cerebro nunca descansa y tu subconsciente va a estar trabajando en lo que estás estudiando aún mientras que estás durmiendo. Así que simplemente deja que tu cerebro procese la información y cada día que pase te vas a dar cuenta como que vas entendiendo más de cómo funciona, hasta que llegue el día donde ya entiendes bien y algo hace clic y de repente entiendes todo cómo funciona el concepto. Y el último consejo también muy importante es aceptar que no siempre vas a poder dar la mejor respuesta al ejercicio. Es decir, nos ponen un ejercicio o algo que tenemos que completar. El primer objetivo del ejercicio es que logres resolverlo, sea como sea. No te preocupes por code readability, no te preocupes por code efficiency, no te preocupes por nada, solamente por resolverlo. Ya luego revisas las respuestas de cómo lo hicieron los demás y mejoras tu respuesta. Primero entiendes cómo lo hicieron y mejoras entonces la tuya. Si te gustó conocer mis experiencias y quieres saber todo lo que aprendí en mis primeros 6 meses estudiando programación, mira este video que te dejo por aquí.